Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias. Es una satisfacción muy grande que esté así el salón a tope. Realmente estamos encantados en este rinconín de Asturias en Madrid, en este centro asturiano que es, como ustedes saben, pues una embajada emocional y sociocultural de nuestra tierrina aquí en la capital. En gran medida está contribuyendo mucho a lo largo de los años también a que Asturias siga siendo cada vez un destino elegido por los madrileños y por otras personas, ¿no? Pero ya que estamos en Madrid hay que decirlo, de manera que estamos muy contentos y también les animamos, les invitamos a que nos acompañen en los muchos actos que organizamos. Me han pasado sin solicitarlo el programa sociocultural de marzo, pero también está disponible en nuestra web y en alguno de los tablones por aquí próximo. Rápidamente advertirán que tenemos una intensa y extensa actividad sociocultural, con mesas redondas, presentación de libros como este que hoy nos trae Ignacio, y también pues actuaciones de nuestras agrupaciones artísticas. Tenemos igualmente un foro de integración social, unos encuentros de educación y salud, un martes de la poesía, el cuarto martes de cada mes, y los lunes musicales, desde hace 35 años aproximadamente. Este es el Centro Asturiano de Madrid, como digo, conjuntamente con la finca que llamamos Quinta Asturias, muy querida para todos nosotros, y a este proyecto asturianista, a este proyecto español, a este proyecto sociocultural, vanguardista e histórico, pues se pueden sumar todos ustedes, porque parte de nuestra identidad es la apertura, la convivencia y, por supuesto, pues el seguir tejiendo esas relaciones fraternas con todos los pueblos de España y aún del extranjero. De manera que muchas gracias por visitarnos y que siga siendo así. Por mi parte, según el protocolo establecido, pues vamos a presentar hoy este libro, como es sabido, un libro que es muy afortunado, realmente. Yo creo que es el segundo, ¿verdad, Ignacio? Bueno, vas a publicar en breve otro. Sí, estoy intentando. Estás intentando. Bueno, pues a ver si algún editor por aquí se anima también, porque esto de publicar se está convirtiendo en una tarea heroica, pero yo creo que vas a tener mucho éxito y te van a surgir muchas ofertas. Pues voy a comenzar ofreciendo unos datos muy breves, porque ella me lo ha pedido justamente, de Julia Navarro. Realmente Julia Navarro, como suele decirse, no necesita presentación, no porque sea una impresentable, sino porque... Presidente, estás empezando fatal. Quiero decírtelo, no sigas. Déjalo, ya está. Es muy conocida. No sigas, presidente. Y muy querida. Y entonces pues nos alegramos mucho de contar con ella esta tarde en esta tribuna. Y como ustedes saben, pues una persona con una larga y fecunda trayectoria como escritora y como periodista. De manera que yo creo que la persona ideal para hacer esta presentación. Y en lo que se refiere a Ignacio, pues muy breve también, permítanme que les lea estos datos. Él es asturiano, por tanto también contamos contigo, Ignacio, por supuesto con Julia, licenciado en Ciencias de la Información y ha ejercido el periodismo en numerosos medios de comunicación, tanto escritos como digitales. Precisamente él es un pionero en los medios digitales, es uno de los pioneros porque, bueno, colaboró muchísimo y en el periódico electrónico La Estrella Digital, y actualmente mantiene una columna política en el diario La Hora Digital. Como acabamos de decir, además de esta novela, va a estrenar próximamente La Cola, un corto del que es guionista y coproductor con José Antonio Romero, realizado por la productora China Rioja. Nosotros tenemos aquí, todos los años, quitando el paréntesis de la pandemia, una cita anual con el Festival de Cortos de Ribadedeva. Y nos gustaría también animarte e invitarte, por supuesto, a que presentes aquí el corto, pues, ¿no? Porque... como estamos acabando ya, yo creo que el mes que viene lo acabo, si el productor José Antonio y el director acaban una puñetera vez. Pero vamos, ya lo traeré. Bueno, pues muchas gracias, y entonces convertimos este salón también en una sala de proyección cinematográfica. Y nada más, por mi parte voy a ceder la palabra a Julia Navarro. Muchas gracias a todos por favor. Buenas tardes.
Yo soy amiga de Ignacio y estoy aquí en calidad de amiga de Ignacio, que además fue mi jefe y es uno de los mejores jefes que he tenido nunca. Pues yo también estoy aquí, porque yo creo que todos los que hemos trabajado con Ignacio solamente podemos decir que ojalá todos los jefes fueran como él. Y aprendí mucho a su lado, porque es un gran periodista, pero sobre todo era también un excelente director de equipos humanos. Pero hoy quiero hablar de Tierra de Lobos y del susto que me pegué cuando me dio el libro y vi que estaba en Bable. O sea, eso no me lo habías dicho. Entonces yo me encontré el libro y al principio digo, pues no, digo, pues la verdad es que aquí hay palabras que no entiendo y no sabía si es que era una errata, si es que qué pasaba, y luego ya me di cuenta que efectivamente estaba escrito en Bable. Y tengo que decirte, Ignacio, que estoy muy contenta porque lo he entendido prácticamente todo. Entonces, en esto de perseverar en los idiomas, parece que voy sacando, que mejoro según pasa el tiempo. La verdad es que me ha parecido muy osado por tu parte escribir un libro en Bable, pero se lo he podido leer yo y lo he entendido. Yo seguro que los que no hablen Bable lo van a entender perfectamente. Es un libro que te toca el alma, es un libro que sorprende, es un libro que te coge de la mano y te lleva a aquella España en blanco y negro, esa España que afortunadamente hemos dejado atrás, pero que no deberíamos nunca de olvidar, porque si no sabemos de dónde venimos, es imposible saber dónde estamos y mucho menos a dónde vamos. Y por tanto, me parece que Tierra de Lobos no solamente es un libro imprescindible, sino ahora que te dedicas al séptimo arte, yo lo estaba leyendo y estaba viendo una película. ¿No? Porque tienes la capacidad de coger al lector de la mano y meterle en el paisaje, de meterle en la historia. Y yo ya me veía andando al lado del río, en aquel pueblo, pensando en que si caminaba un poco más me vería en la montaña con los maquis. Es un libro que te atrapa desde la primera página, lo cual es muy difícil. Y yo creo que esa es la herencia del periodismo, esas son las herramientas que da el periodismo, saber que o en las primeras 15 líneas has convencido al lector o lo has perdido, y entonces con Ignacio no hace falta llegar a las primeras 15, en las primeras 5 ya estás en esa tierra de lobos. Pero como lo que es interesante aquí es saber el porqué del libro y que nos lo cuente el autor, yo lo primero que me gustaría saber, Ignacio, es ¿por qué lo escribiste en Bable? Aparte de que seas estudiando, que esa es una razón, pero yo te cuento. Sí. Yo cuando empecé a escribir el libro, cuando empecé a escribir el tirón, ya. Y yo lo leía después, lo repasaba, y me daba cuenta que no tenía ritmo. Le faltaba ritmo a la historia. Y pensaba, ¿por qué? Hasta que me di cuenta de que yo estaba escribiendo con gramática castellana y personajes que hablaban Bable. Entonces es absurdo plantearte que en un pueblo como Tarma, en el año 51, no llegaban a 100 habitantes a hablar en castellano, hablaban Bable. Entonces lo planteé a unos cuantos amigos. Vimos los pros y los contras. Los contras es lo que tú dices, lo pueden entender y a lo mejor lo rechazan porque no entienden lo que hay, pero me decidí. ¿Por qué? Porque me salía del alma era hablar mi lengua y ellos no podían hablar otra. Es decir, tú te planteas aquella gente hablando, no hablan, fíjate, ni la lengua, porque cuando me planteé, hablé con un amigo experto en la lengua y me hizo la traducción de toda la novela mía al Bable. Entonces yo hablé con él después y digo, vamos a ver, la lengua ye de hoy y en la Academia de la Lengua ye de hoy.
no llegué del año 51. Entonces no había esto. Y no hablaba asturiano, bable, pero azuay. Entonces lo que hice fue meter el bable y no hacerlo puro, sino darle un tono de los que hablaban sin haber leído nunca la gramática de la lengua. Y acertaste totalmente, porque eso hace que los personajes resulten más reales y que te sumerjas más en la historia. Ahí estamos, porque además tú, no sé si vamos, hay gente que lo ha leído ya, y hablan, los personajes de Tarna, los que viven en Tarna, hablan según proceden. Es decir, los tarninos hablan en asturiano, los guardias civiles que proceden de otras provincias hablan en castellano, y los de Gijón, que estamos allí, hablamos el playo, el gijonés, que hay una mezcla entre el asturiano, el castellano, en fin, como se habla en Gijón, los playos. Entonces cada personaje habla su lengua. Y la intención última, después digo, ¿por qué todo esto? Es que yo pienso que podemos hablar diferentes idiomas y comunicarnos. Que los idiomas diferentes no son una barrera que nos separa, sino que deben de unirnos. Hombre, a veces sí, a veces no te enteras de nada. O sea, si esto lo escribes en chino, pues yo, a pesar de mi buena intención, habría sido incapaz de entender sí, nada. pero vamos, yo estoy hablando de que lo que no puedes es quemar el idioma, fastidiar el idioma, no, atacar los idiomas. No, los idiomas son la base. Tú acabas, pues no sé, con cualquier idioma español, me da lo mismo, el catalán, el gallego, el euskera, el astur, no, porque no somos idiomas oficialmente. Pero si quitas eso, quitas una esencia del país. Yo creo que una de las ese libro es muy hermoso, y uno de esos elementos de esa emoción que uno siente al leerlo es precisamente el idioma, en que efectivamente ves que los personajes casi los puedes tocar de reales que resultan. A mí me resultan tan reales que yo, cuando estaba leyendo la historia de José, te estaba viendo a ti. ¿Me equivoco mucho? No, tú eres José. Sí, yo viví un año en Tarna. Es decir, mi padre era guardia civil, y entonces se fue. Mi madre me dijo que se había ido a vivir a Tarna, la familia entera, porque mi padre ganaba un duro más que el Gijón. Y eran años donde se comía muy mal. Entonces nos fuimos a Tarna, y ¿qué te diré? Cuando llegamos allí, yo soy el José. Sí, sí, eres José. Yo soy el José. Oye, ¿te caíste al río de verdad? No, no me caí. Bueno, te tiró. Porque claro, es que la llegada a Tarna, tú llegas y eres el hijo de un guardia civil, que tanto el guardia civil va a perseguir a los del monte, que dicen allí en Tarna, ¿no? Y en ese sentido, pues, el pichi me tiró al río. ¿Por qué? Pues porque yo no era bien recibido. Eso es una cosa evidente. Lo que ocurre es que después, con el tiempo, por eso José va contándole, porque la novela está contada, yo diría que pondría la cámara en el cine, aquí, en la vista de José, y va contando lo que ve. Después tú te das cuenta que no analiza, porque es un niño, solo cuenta. Y no pone dramatismo, ni ayopio, ni nada. Es lo que hay. Y aunque te tiran al río, pues después acabas estando con los mozos y jugando con ellos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo soy José. Y los personajes son ficción. Todos son ficción. Todos. Todos, no, mi madre no. Bueno, ya, claro, no, tu madre y tu padre tampoco. Ni mi hermana, ¿no? Pero sí, el resto son ficción, en el sentido de que yo les pongo cara, pero después actúan de otra manera, porque yo ya manipulo la novela para contar lo que quiero contar. Que siempre está, lo más real que hay es, tú hacías antes referencia, el Redes, es decir, el Parque Natural de Redes. Es auténtica maravilla, porque es increíble. Yo, de hecho, también volver a Tarna, pues, 50 años, creo. ¿Cuándo has vuelto? ¿Para escribir esta novela o antes? No. Volví con Vicenta, sí, para verlo, que ya nunca había estado.
Y entonces vimos aquello, y a los 3 o 4 años volví otra vez con mi hermana, con la pequeña. Y entonces me di cuenta, apoyado en la barandilla del río, del Nalón, y viendo la casa donde habíamos vivido, pues la casa, pues la novela narrativo como... Entonces me di cuenta que el parque de Redes se me venía encima. Es decir, fue impresionante. Y dije, pues tengo que hacer algo, porque yo no puedo estar viviendo con todo esto que estoy viendo aquí tan maravilloso, que te puede, te vence. Y digo, pues vamos a inventar una historia. Y de hecho, me inventé una historia, tenía un relato corto, y hablando con amigos, me dijeron, Ignacio, ¿a veces? Escribe una novela. Una novela. Y entonces, a partir de ese relato corto, escribí la novela. Pero partió todo, insisto, es que se me cayó el paisaje tan maravilloso que es que es una cosa que se me viene. ¿Alguna vez has visto un lobo? Sí. Eso es sí, verdad. Sí. Tú piensas que más o menos... Es que los aullidos de los lobos, cuando estás leyendo la novela, hay un momento en que parece que los estás escuchando. Sí, no, es que tú piensas que nosotros vivíamos en la última casa en la última del pueblo, casa, sí. pasado el puente ya. Entonces, llegaba noviembre, diciembre, los lobos bajaban. No se oye, Nacho. Ah, perdón. Ya. Entonces los lobos bajaban hasta mi casa. Y entonces yo oía los aullidos allí, arriba en la lona, en la fuente, donde nace el río Nalón, para la cascada del Taballón, estás escuchándolos porque bajen a comer. Entonces, de hecho, mi madre, recuerdo, teníamos un perro, el Turco, que era de la Guardia Civil. Y entonces mi padre le dijo a mi padre, vamos a ver, el Turco duerme aquí en casa todos los días, y si no, cojo y marcho para Gijón con los 1000 filos. Y mi padre dijo, oye, ¿te preocupes? Por supuesto que sí, ¿no? Y entonces, por eso estaba ahí el Turco también es otro protagonista. Y los lobos son protagonistas en sí, porque además desencadenan la tragedia. Sí. Son ellos. Y además están presentes a lo largo de toda la historia. Continuamente. Y yo, por ejemplo, hay cosas que yo no viví, pero bueno, las tengo referenciadas por mi padre, por mi madre. Entonces me contaban después de mayor, más o menos, lo que ocurría allí, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el motivo. La lengua, la situación del parque de Redes y después, claro, lo que fue Tarna, porque Tarna fue un bastión de la República. De la República, y que aguantó. Todo lo que pudo hasta que lo destrozaron los bombardeos, ¿no? Incluso hace poco que estuve en Tarna, que me fueron a hacer una entrevista de la televisión asturiana, y entonces estuve hablando con la gente, con los tarninos. Me encontré con una señora, tendría 90 años, y entonces empezó a contarme cosas y me dijo, es que mira, nosotros después de los bombardeos quedó destruida Tarna, totalmente, o sea, no quedó absolutamente nada. Entró la reconstrucción esa que hizo el franquismo, que duró ¿cuántos años? Como 30 años, por lo menos, no sé. Entonces me decía ella, es que no nos dejaron ni salir de las casas. Dice, yo tenía 2 años. Y entonces, según nos iban echando de la casa, iban acabando, porque el bando republicano, cuando ya quedó totalmente destruida el pueblo, iban destruyendo lo que quedaba, para que no fuera usado después por los franquistas. Y entonces la señora esta me estaba contando eso, y claro, fue muy duro, una represión durísima la tuvo en Tarna. Y además, el año 51 es el último año de los del Monte, del Maquis, más conocido, y ellos no bajaban nunca, porque sabían que si bajaban del monte, acababan su vida. Porque entonces fue cuando se creó, el franquismo creó la ley de fugas. Entonces, tú te ibas voluntario a, oye, deténme, y voy a la cárcel y a ver si me arreglo. Dabas la vuelta al monte y te mataban. Ley de fugas, supuesto. Entonces, fue una vida muy dura, porque yo pienso además que la posguerra, lo digo claramente, en la guerra,
matas, mueres por idiota, por imbécil, porque te obligan, yo qué sé, por idiota. Pero en la posguerra te matan por quedarse con tu mujer, con tus tierras, por odio, porque yo gané y por tanto te voy a matar. La posguerra es lo peor, porque la guerra es mala, la guerra es horrorosa, ¿no? Pero la posguerra ya sale lo peor de cada uno. Yo tengo una curiosidad, Ignacio, y es ese niño, José, que bueno, se va como integrando en la vida normal, sin embargo es hijo de un guardia civil. ¿Cómo viviste esa dicotomía de, por una parte, tu padre era el que representaba algo que la gente de aquel pueblo, de aquella aldea rechazaba, que gente que tenían familiares en el monte entre los maquis, y al principio, bueno, se produce ese rechazo, pero luego tú te integras. Sí. Y tienes que vivir una doble vida, la de casa y pues, esa mira, otra vida que es la del resto del pueblo. Te voy a decir. Y eso lo cuentas aquí, Sí. Muy bien. Sí. Y hay un momento en que dices, bueno, ¿cómo es posible que se produzca esa situación un Porque poco tal cual? sí, hay unos valores. Yo siempre digo que yo la conciencia social la cogí ese año ahí. Después, cuando ya eres adulto y mayor, te das cuenta y dices, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué no pienso? Entonces, yo veía que a los niños del pueblo que me criaban, pues sí, claro, o sea, no me soportaba. Claro, es el hijo del guardia civil. Venga, pero hay un momento en que, no hago el spoiler, pero bueno, hay un momento en que... Oye, que yo estoy siendo cuidadosa para no decir muchas cosas. Bueno, los niños y yo hacemos un acto en el cual nos damos cuenta de que pues, somos unos guajes y punto. Entonces jugamos y hay una cosa que me va uniendo mucho a los mozos del pueblo, a los guajes. Bueno, tampoco eres un chivato, no, apartas todo... No, eso por supuesto, claro. Pero es que además hay un momento en que yo empiezo a hablar el asturiano. Entonces eso ellos me empiezan a aceptar, porque yo ya no hablo como los señoritos de Gijón, sino hablo como ellos. Y entonces yo voy aprendiendo, y es una de las cosas, por ejemplo, que utilizo en la novela para explicar algunas palabras, sí, que como yo no las sé, las pregunto. ¿Y esto qué significa? Entonces me lo explican, yo se lo explico. Eso para el que lo lee ayuda mucho. Sí, claro. Después hay otras que ya es más complicado porque casi no las entendía yo, es decir, que es las que me pasaba Dani, el músico allí, ¿no? Pero sí es un factor el lenguaje para que los chavales me empiecen a aceptar, aparte de... aparte de tu actitud. Sí, claro. Tú tienes una actitud desde el primer momento de yo soy un niño y quiero estar con los otros niños y quiero ser como los demás niños. ¿Y en tu casa cómo lo vivía tu padre? Pues mi padre, que era guardia civil, por tanto su ideología es evidente, pero no hacía, es decir, se dio cuenta de que no podía vivir en ese pueblo si estaba persiguiendo al máquina, a los del monte, porque eran vecinos, eran primos, hermanos, y entonces, tú lo sabes, pues hace cosas. No las contamos. y entonces el pueblo empieza a darse cuenta de que ahí hay un malo, uno, que es el que yo represento, el franquismo, sí, ese personaje. Los demás son gente normal que no quieren hacer daño a nadie. Entonces olvidan un poco que allí están los del monte, y después, porque hay los hijos por el medio, hay una mujer que no tolera bajo ningún concepto que ocurran esas cosas allí en el pueblo, porque ella se va, y lo tenía clarísimo, ¿no? Es evidente. No, tu madre es un personaje importantísimo en toda la novela, con unos valores y con una personalidad definitiva. Siempre la tuvo, siempre la tuvo, es más. Que sintonía a tu padre, a vosotros y a todo el mundo. A nosotros, por supuesto, era claro. La misma de yo, pues era problemas. Yo tenía 6, 7 años y la misma era 8, 9, o sea, pero fíjate, Neo,
La segunda vez que volví a Tarna, entré de Chile, Sí. en el Mino, y al preguntar a la señora, Al principio tardé en enterarme de eso, digo, ostras, ¿esto dónde se ha metido? ¿Y esto qué es? Y luego ya inmediatamente lo explicaban, sí. era obvio. Entonces, y yo le pregunté a la señora, ahora, ¿no? Que estaba ahí en el bar, y digo, ¿tú te acuerdas de un guardia civil que se llamaba Serrano? Y dijo, sí, claro. Y pasaba por ahí un parroquiano y dijo, oye, ¿acuerdas de Serrano? Y yo, sí, no me voy a acordar de Serrano, perfectamente. Y la señora me dijo, ¿y de tu hermana? Que tu madre le hacía unos tirabuzones muy graciosos y demás. Y digo, ¿y acuerdas de José, el niño? No. De mí no se acordaba nadie. Nadie se acordaba de mí. ¿Por qué? Pues yo qué sé, pues de mi hermana sería por los tirabuzones. Y evidentemente por lo que era. Pero sobre todo se acordaron porque hizo cosas que favorecieron un poco la ignorancia. Porque yo creo que tú te fundiste totalmente con el pueblo. Llegaste a ser seguramente Sí, totalmente de ellos. Claro, hombre, vamos a ver. Eras un niño, Vamos a claro. ver, Julio. Los personajes los coges, por ejemplo, Coba, Sí, son vitales, sí. son vitales. Es una cosa que, es más, Coba que sí existió. Ah, Coba existió. Sí, existió, Bueno, yo es que... pero no existió nada de lo que ocurrió con ella. ¿Ah, no? No, No me lo creo. no, sí, creo. Ya lo era. Eso ya es ficción pura, ¿no? Pero yo pregunté, digo, oye, ¿y qué dice que es de Coba? Y dice, pues tiene un supermercado en Pravia. Digo, joder. Pero, y entonces son reales, pero no es real lo que yo cuento ahí. Aprovecho el personaje para atacar. Otra de las cosas que yo pretendo es denunciar, pero sí, es la situación de la mujer rural en aquellos años. Eran, te diré, violaciones endogámicas las que quisieras. Es más, como dice uno de los personajes, dice, y aquí en este pueblo dicen que no hay bastantes mujeres, y entonces pues usen a la hermana, a la fía, lo que sea, ¿entiendes? Después trabajaban lo que quieras, en el campo, en casa, porque los paisanos iban al campo, acababan en el campo y no iban al Chile, pero las mujeres no. Y las mujeres, la ropa, sí. todo aquello, entonces está en una situación de verdad humillante. Y yo quiero, y por eso reflejo perfectamente esa situación de la mujer, porque me parece, una semana que estamos ya en esto, hay que recordar todo aquello y saber de dónde partimos. Como decías tú antes, es que hay que saber de dónde partimos. Que ellas trabajaban como... ¿Y ahora cuando has ido, cómo es el lugar? ¿Cómo son las mujeres que están allí? Voy a decirte. No me cuentes el final. No. Que ya lo tengo sabemos, aquí ¿no? que en el año 1752 sí. el catastro del Marqués de la Ensenada, del rey Fernando VI, manda hacer los bienes que hay en cada pueblo para pagar impuestos. Y entonces Tarna, os lo leo si queréis, así lo reflejaba el catastro de 1752. Describe el pueblo de Tarna como un lugar donde existen una fragua, 14 madreñeros, 49 colmenas, 5 molinos, una taberna y un arriero. 300 años después, cuando yo vuelvo, va a haber un par de madreñas, un bar y poco más. Es decir, ahora son 60 habitantes lo que hay en Tarna. Lo cual nos extraña, porque Tarna Libre es un pueblo incomunicado. Ahora menos, porque ya de vez en cuando va alguna cosa de quitanieves, pero antes estábamos incomunicados, nos pasábamos 9 meses incomunicados con la nieve. Yo recuerdo que, por ejemplo, un hecho que a mí me llama mucho la atención, y que mi madre me lo señaló, una parturienta que no tenía más remedio que parir, pues para llegar a Campucasu a parir, tuvieron en un somier, llevarla, subir hasta la carretera, bajar, que son 16 kilómetros.
con la paisana para que pariera. Es decir, estaba total y absolutamente incomunicado con el pueblo. Entonces, eso, por ejemplo, no sé dónde está Benigno, ¿no? Está ahí. Yo lo he hablado con él, Benigno, que es un defensor, por cierto, que Benigno es el editor, que él está empeñado a través de la fauna autóctona y todo esto, repoblar los pueblos vacíos de España. Y yo le decía, vení, pero si no tienen internet, no tienen hoy el teléfono no les funciona, es que están totalmente... Estoy por irme a Tarna. Sí. Tú fíjate que cuando yo estuve, la última vez que estuve ahora, este verano, estaba hablando con los vecinos y digo, joder, tengo que irme porque he quedado con Miguel, el alcalde de Campocaso, el campo que ya ven ahora, porque he quedado con él para hablar y a ver cómo hacemos las cosas. Y entonces me dijeron, si hables con Miguel, di que a ver si nos arregla el argallo. El argallo es cuando cae todo del monte, porque está argallado y no podemos cruzar, no podemos ir por la carretera. Y es que el pueblo está, vamos, abandonado, como está toda una gran parte, no solo de Asturias, sino de España, ¿no? Entonces eso es Tarna, y eso es Tarna ahora. Entonces van, yo te diré, por ejemplo, la del bar, que me dijo, oye, déjame 10 novenas que te les vendo pasado mañana. Digo, bueno, ya te les traigo. Pero ellos van, por ejemplo, pues un fin de semana, en verano, algo más. La última vez, antes de estar con ella, llegamos y ¿qué había en el pueblo? Yo estaba con 2 amigos, con Enrique y con Juan, y ¿qué había? 4 cazadores en un bar cerrado, sentados en una mesa comiéndose el bocata. No había nadie más. Y no veíamos a nadie más. Ni un niño, ni un guaje, nada. Nada. Oye, o sea, ¿tú hablas bable desde entonces? No. Yo no hablo bable en mi vida. Si estoy por decir que ya lo hablo yo después de leerte. Yo hablo el playo, como hablamos en Fijo, que es una mezcla, ¿no? Entre... Somos más asturianos que los de Oviedo, porque los de Oviedo son más finos, pero nosotros hablamos, pues tenemos todas las terminaciones. Esa es una de las cosas, por ejemplo, ahora que hablas del lenguaje, si me gustaría comentarlo, es que cuando escribes en bable, claro, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque decimos terminaciones que no tienen nada que ver. Entonces, por ejemplo, acabamos mucho, dijo. Entonces, dijo, guión, y griega. Y entonces eso tenía que yo que tener mucho cuidado porque se me iba. Entonces yo lo escribía y dijo, con la I latina y punto, pero no. Y Dani me decía, no, joder, esto es así. Entonces yo pienso que es muy difícil escribir según la lengua. Sí, sí. Bueno, pero lo que pasa es que tú has conseguido, Ignacio, antes lo decía, que es llevarnos a Tarna. Es decir, has conseguido a través del lenguaje, sin duda, crear un clima, crear una atmósfera, unos personajes resultan tan absolutamente reales, y sobre todo el paisaje que sientes que formas ya parte de él. Sí, eso es muy difícil. Yo del paisaje te lo digo de siempre, porque yo es un paisaje sobrecogedor, ¿eh? Cuando empecé a escribir, yo titulé la novela Verde y Ocre. ¿Por qué? Porque subiendo desde Campocaso hacia Tarna, tienes en septiembre todo el paisaje de redes, que es la leche, entonces confundes, vamos, se funden el verde, el ocre, el rojo, es una maravilla. No era mal título, ¿eh? No. Era buen título, se nota que es periodista. Entonces, el paisaje es algo, te diré. Y después, yo creo que, voy a contar una anécdota que no es mía, esta es de Truffaut y de Hitchcock. Entonces, en las conversaciones de Truffaut con Hitchcock, Truffaut le pregunta a Hitchcock qué es el cine, sea, ¿no? Dice, porque son guiones. Y entonces Hitchcock le contestó. Vamos a ver, Hitchcock tenía un guionista que se llamaba McGuffey. Y le dijo, mira, el McGuffey lo hace cualquiera, chico encuentra chica. Lo difícil es hacer cine. Entonces, tú ves a Hitchcock cómo monta las películas,
es la escena maravillosa de Psicosis, cuando el detective cae por la escalera, utilizando unas tablas que había hecho Hitchcock, las jirafas que sacaba, que ponía. Entonces, claro, tú atravesas, a partir de una historia, yo tengo la historia, pero ojo, hay que escribirla, hay que contarla. Hay que estructurarla. Entonces eso es yo pienso, lo difícil. Claro. Y eso se lo digo, perdón, se lo digo a la hija de Liliana, que eso es lo que quiere ser escritora. Pues así es difícil. Eso es lo que cuando algún joven quiere escribir y me preguntan a mí, ¿qué hace falta para escribir? Digo, pues tener una historia que contar y saber contarla. Y dicen, nada más, digo, no. Ponte ahí. Porque la respuesta es facilísima, pero es lo de Hitchcock. Ahora hay que hacerlo. Yo, chico en cuanto a chica, ya lo sabemos, pero ahora ponte a hacer cine. Y tienes la historia, escribe. Literatura. Si quieres hacer literatura, la literatura es a base de lenguaje, es el lenguaje el que lo monta. Todo. Es una cosa, vamos, es evidente, difícil. ¿Has pensado en llevar, ahora que te has metido al mundo del séptimo arte, en llevar Tierra de Lobos, hay que decir Tierra de Lobos? Tierra de Lobos, sí. Tierra de Lobos al cine. ¿No se te ha ocurrido? ¿No estás tentando a algún productor? Hay que tentarle. No, ya el productor me ha tentado a mí. Muy bien. Ya le he dicho, bueno, tenemos que adaptarla, hacer muchas más cosas todavía y tengo que ver, o sea, que tengo que ver la película como es y demás. Pero sí, puede ser. Es que es una película, o sea, es decir, todo lo que sucede entre, o sea, el paisaje y los personajes, es que yo los he visto. O sea, yo estaba leyendo y lo estaba viendo, que eso es una cualidad que no todos los escritores tienen. Se agradecen los lectores buenos. No, claro, se agradecen los lectores buenos, pero también lo que se agradece es que te cuenten una historia, primero eso, que te toque el alma, que te toque el corazón y que sientas los personajes como si realmente fueran reales. En este caso, yo cuando empecé a leer Tierra de Lobos, yo no sé por qué tuve la intuición de que aquí José es Ignacio. Sí. Eso lo pensé desde el primer momento y según iba leyendo digo, es Ignacio seguro. Eso incluso, vamos, familia, que lo han leído y me preguntan, pero... Tú eres ese niño. Ignacio, tú eres José. Yo, sí, joder. Sí, tú eres ese niño. Partes, hombre, claro, yo esa es la ventaja que tengo, que sí, yo lo tengo muy asumido, sobre todo, como ella has acertado plenamente, es el paisaje. El paisaje, es que el paisaje entonces, es sobrecogedor. Sí, lo es. Pero yo invito a todo el mundo a ir a redes, porque redes, y a los del condado, que lo saben, pero fíjate, es una maravilla. Es sobrecogedor seguramente viéndolo, pero conseguir que te sobrecoja un paisaje leyéndolo, eso ya es de nota. Sí, pero eso quizás sea... No, eso es, o sea, sí. yo estaba leyendo y de repente es que sentía que estaba allí, que lo estaba viendo, que lo estaba sintiendo, que me sentía cada vez más pequeña ante la descripción de ese paisaje absolutamente dramático. Sí. Porque es un paisaje dramático. Y sobre todo porque ocurren cosas dramáticas. Te doy más todavía, o sea, yo, vamos, que son los osarios, los hueseros... Sí, bueno, es que esa parte es dura como ella sola, no, pero es real, porque eso yo siempre digo lo mismo cuando de la extrema derecha te dicen que no, la memoria democrática hay que derogarla, yo siempre digo lo mismo. Tú vas a derogar la memoria democrática, pero la memoria de un niño no vas a derogarla nunca, porque lo tienes metido. Y entonces es que en aquellos montes, aquellas faldas, me decía la señora esta con la que estoy hablando, me señala en las faldas de los montes de arriba, dice, mira, yo sí, dice, todo eso está lleno de tumbas anónimas, desconocidas. Entonces, cuando me dicen que hay la gente que anda levantando tumbas para honrar a sus seres, a los que mataron, sus padres, su abuelo, lo que quieren es abrir heridas, yo siempre digo lo mismo, no quieren abrir heridas, quieren abrir tumbas para curar las heridas. Porque nadie puede vivir, lo veo, y no cuento anécdotas, puede contarla después Santi si quiere, que son brutales.
de las consecuencias de toda esa situación, ¿no? Pues el huesero estaba lleno. Y claro, por eso... Ahora, eso es una de las cosas que más a mí me han impresionado y más me han tocado. Y había un momento que pensaba, bueno, esto es fruto de su imaginación, no puede ser real. No, pero luego me daba cuenta que lo que tú estabas contando no podía ser fruto de la imaginación, sino que realmente tenía que ser algo real y algo vivido y algo que tú lo habías visto. Antes decía que yo había escrito un relato corto, que era el embrión de la novela. Ese es el relato corto. El relato corto es el de la pareja de niños. Ya. ¿Entiendes? Entonces eso te entra y te vas viendo. Después también hay un factor que influye. Yo toda mi vida, desde muy joven, fui montañero. Es decir, yo me he recorrido Asturias andando, subiendo los montes, bajándolos, escalando, para arriba, para abajo. Entonces se te mete el paisaje muy dentro porque lo llevas ahí. ¿Entiendes? Y esos son los factores por los cuales yo puedo describir esos paisajes. Por ejemplo, pues el Tordos, que está al lado. Es que has llegado allí, has visto todo eso, entonces el paisaje te mete dentro. Tú te metes tu paisaje ahí, lo tienes metido aquí. En definitiva, has llevado esta novela dentro de ti desde que José salió de Estamos allí. de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo, Julia. Yo llevo la novela sin pensar que la iba a escribir o que no sé qué, pero cuando tienes el choque, dices... ¿Y cuál fue el choque? ¿Cuál fue el momento en que decidiste, ahora ha llegado el momento de contarla? Bueno, aparte pues estaba jubilado, tenía tiempo. Pero cuando era mi jefe no parabas. Entonces, cuando la segunda vez que llegué a Tarna, que estuve en Tarna, que fui con mi hija, con Ángela y con mis nietos, entonces enseñándole, el nieto no me hacía ni puñetero caso, o sea, andaba llorando y jugando, pero yo estaba viendo desde el puente, bien tirado, la casa, y digo, hay que hacer algo, o sea, tienes que contar porque si no lo saco, pues si te queda ahí, ya me dice, pues uno cuando dice el nieto, dice, tú eres un escribidor, un cuenta historias. Sí. Claro. Sí, efectivamente. Entonces, pues, pero fue una necesidad vital. Quizá por eso, cuando la lees, notas tú, por ejemplo, que los personajes son de verdad, porque son de verdad. Bueno, yo no tuve dudas en que José eras tú y luego imaginé que esa descripción de esa familia tenía que ser real. Sí. O sea, que tenía que ser tu padre, que tenía que ser tu madre, que puede haber otros personajes en la novela que dices, bueno, pueden ser a lo mejor más reales, menos reales, pero eso era algo tan absolutamente vivido que era imposible que no fueran Sí, reales. No, eso es. Ahora, insisto, lo difícil es contarlo. Sí, bueno, sí. Lo difícil es contarlo y lo difícil es conseguir lo que tú has conseguido, que el lector lo sienta. Yo creo que sobre todo eso es a través del lenguaje. Insisto, yo no me canso de decirlo, que el lenguaje es la tramoya de Hitchcock, es decir, el lenguaje es fundamental. Yo, por ejemplo, es que no entendería esa novela hablando todos en castellano. No tiene sentido. Seguramente tienes toda la razón, porque el clima que tú has creado, o sea, todo ese clima en ese pueblo, que a veces es una sensación absolutamente opresiva, que te dan ganas de salir corriendo al leerlo, es decir, claro, porque como tú metes al lector en ese pueblo, en esa situación, yo a veces decía, ay, es que no puedo más, o sea, es que yo me quiero escapar de aquí. Entonces, el lenguaje es verdad que es una parte importante, y yo según iba leyendo, aparte de cada vez estaba más contenta diciendo yo entiendo el bable, yo decía, mira qué lista soy, es que me daba cuenta que efectivamente los personajes no hubiesen sido los mismos. Yo insisto, yo cuando la leí en castellano, ¿Te faltaba algo? no me funcionaba, que no había ritmo, no había... Algo faltaba. Ya decidí meter el bable probablemente y ya... Me ha encantado la palabra guaje. Es preciosa. Sí, son los guajes, o sea, en Asturias son los guajes. Sí. Los guajes, sí.
Bueno, oye... Y ahora lo vamos a decir a alguien, si quieras preguntas que haga, pero antes de eso yo quiero preguntarte, ¿y ahora qué? Complicado. Complicado, claro. Complicado, porque es una automisión, es una tal, y cuesta entrar en ese mundo de por medio. Si conseguimos que alguien... El otro día hablando con un librero, le traigo 2 ejemplares y los pones ahí, dice, no, porque nosotros voy a vender, sí que no, nosotros comprarán. Porque para comprar... Oye, a mí no me señala. Sí, porque, pero yo, la verdad que hablando con los amigos sobre todo, tampoco es vital para mí. Porque Ya, no, para ti lo vital era contar la historia. Era contar la historia. Después vendes más, vendes menos, no lo sé. Ahora, lo que quieres comprarla, comprarla. No, comprarla. O sea, directamente comprarla. Primero porque yo a los libros siempre les pido una cosa, que no me dejen indiferentes. Y este es un libro que no te deja indiferente desde las primeras líneas. En las 5 primeras ya te ha producido una sacudida, así que cómprenlo, léanlo. Pero ahora dime, después de este libro, ¿qué? Después de este libro, otro. Ya, pero ¿cuál? Bueno, ¿Estás en ello? Sí. Estás en ello. O Sí, sea, tenemos... es mucho más complicado, porque es mucho más complicado. Son muchos planos, casales y y demás. Perdonad. Digo que es mucho más complicado, tardaré un poco más. Tardarás un poco más. Bueno, y tú que yo quiero decir una cosa. No tardo menos de 2 años en escribir una novela. No, ni yo tampoco. Ignacio, yo creo que en la realidad de hoy a veces no hace falta ni siquiera un editor, está la red. Sí, hay muchísimos escritores que, yo te lo digo, sí, sé que las editoriales tienen ojeadores en la red, ¿no? Sí, tienen ojeadores, y que muchos de los escritores conocidos de hoy en día, algunos de ellos importantes, han salido de la red. Entonces, yo creo, eso siempre se lo digo a todo el mundo cuando me dice, oiga, es que no encuentro editor. Digo, no, el editor puede ser usted en la red, y ya verá cómo, bueno, es una plataforma para dar el salto. O sea, nosotros, Penny y yo lo hemos editado, ¿verdad? Bien, con una imprenta buena y demás, y queda un libro. No, el libro es precioso, ya el libro ha quedado, vamos. A ver, tengo un diseñador como Enrique, que es un monstruo, joder, ¿entiendes? Porque este es un poco colectivo, con los amigos, pues, funcionan, y entonces hacemos las cosas, ¿no? Entonces, yo lo estoy colocando a través de la web de todostuslibros.com. Lo que ocurre es que, así como lo tengo colocado en Asturias, aquí en Madrid todavía no. Madrid se te resiste. Entonces, estoy hablando con librerías para que lo metan y demás, y después, yo no sé, pues lo conseguiremos. Pues ya saben, hoy de aquí nos tenemos que llevar todos un libro y tenemos que multiplicar el decir a nuestros amigos que tienen que comprar el libro. ¿En dónde has dicho? En la web todostuslibros.com. Pues apúntenlo, todostuslibros.com. Ahí hablamos. Y ahora vamos a abrir los micrófonos para los que quieran hacer alguna pregunta a Ignacio, que la hagan. Y no empiecen a mirar al de al lado a ver si es el de al lado el que se anima a preguntar. No, empiecen a preguntar todos los que tengan alguna curiosidad. Pero no sean sosos. Venga, Antonio, venga. Voy a estar un poco en desacuerdo contigo con lo que has dicho con el idioma. Yo creo que la novela es tan buena y tan interesante que probablemente podría traducirse a otro idioma y hacerse universal, no en bable exclusivamente, universal.
Ya, pero claro, Algo así como las novelas de Julia. Bueno, no equivocable. Pero yo creo, fíjese, yo estoy de acuerdo en que esta es una novela totalmente maravillosa, que podría ser traducida al inglés, al italiano, pero incluso para los que somos castellano parlantes, leerla en bable le da una dimensión que estoy totalmente de acuerdo con Ignacio, no tendría, porque parte del clima de la novela, parte de enamorarte del paisaje, de los personajes, tiene que ver con la autenticidad de ellos, y esa autenticidad, yo estoy de acuerdo con Ignacio, lo da la lengua. Yo es que creo que eso a su vez también se puede traducir. Sí, no, es difícil, tiene su complicación, pero bueno, también pero todos nosotros somos capaces de, vamos, se lo digo yo, que al principio me asusté un poco y luego ya dije, pues es que, pues lo que les he dicho, digo, es que yo ya hablo bable, es decir, lo entiendo. Entonces, no hay que hacer tanto esfuerzo para entenderlo. Pues eso es un poco, por ejemplo, como ocurre con, no sé cómo se llama, pues el galés. ¿No? Hombre, el galés, al galés ya no me atrevo, ¿eh? Bueno, Pero, bueno, ¿alguna pregunta más? Perdona un momento. Sí. Yo en la historia nunca oí que un lobo matara a una persona. Te va a responder Benignos. Venid, no. Espera, yo te lo digo, el lobo nunca ataca al hombre bípedo. Pero al que no es bípedo, sí. Y al que matan aquí, no es bípedo porque está sentado. Claro. Sí, sí, que yo te lo digo. Además hay un pasaje que es real, ese sí que es real. Ignacio, acércate. Claro, sí, me acerco. Digo que, Benigno lo sabe eso, que el lobo no ataca al hombre que está de pie. Pero si no está de pie, sí lo ataca. Y en este caso, al que ataca está sentado. Sí. Es más, ¿no? Porque es otra cosa, pero bueno. Pero sí hay un hecho que es real, que yo lo cuento y es real, que todos los civiles van desde Tárna hasta la cascada del Taballón, que son 3 horas caminando por la noche, y entonces, de repente, ven que están escoltados por 2 lobos. Uno a cada lado. Resulta que se llevan, les van con la pistola por un lado y la linterna por el otro. Y no les atacan los lobos. Y eso, si me lo contó mi padre, me lo contó que le pasó a él y dijo, más aún, el tricornio se puso para arriba porque los pelos se le pusieron de punta de miedo. Claro. Entonces, en eso estoy contigo y Benigno creo que ya está de acuerdo conmigo, ¿no? Yo cuando Ignacio me mandó este libro, a mí lo que me interesaba era el lobo. Yo de asturianos pues ya tengo bastante dosis conmigo mismo y con mi familia, que soy de la cuenca minera también. Pero me interesó mucho porque pensé al leerlo que Ignacio estaba en posesión de unas claves que él me ha dicho que no, pero es posible que lo esté sin saberlo, como tantas cosas, ¿no? Y es que el lobo es el aliado del ser humano por el cual hoy estamos aquí sentados. Sin él, nosotros no seríamos lo que somos. Evolucionamos juntos y gracias a él llegamos a donde estamos. Solo que hace 8000 años decidimos separarnos y ser esclavos. Él siguió siendo libre. Y a unos cuantos de ellos los hicimos esclavos, que son los perros. Entonces esta novela habla de unos seres que hicieron una guerra porque querían ser libres y lucharon hasta el final, ¿no? Y esto todo está relacionado con el lobo, y en la novela el lobo mata, y es cierto lo que dice Ignacio, que puede haber un accidente, igual que con los perros, ¿no? Que puede matar a una persona, pero el lobo nunca mata a un ser humano porque es su amigo, y es más, cuando le sigue porque le quiere, no le sigue para comérselo, que la gente cuando un lobo se le acerca salen horrorizados, ¿no? Pero es cierto que no existen casos de ataques de lobos a seres humanos
que se sepan. Todo lo que hay en la literatura pues pueden ser historias que se han montado, pero no hay evidencias que nos lo demuestren. Pues eso es el hombre lobo. Bueno, esa es otra historia, ¿no?, de esas cosas ya colaterales que tiene esta especie. Pero esta novela refleja muy bien una tierra de lobos, y está muy bien puesto el título, y cuenta una historia en la que el lobo juega un papel importante, porque el lobo es la parte que puede aullar del paisaje, ¿no? Es toda la braveza que tiene las montañas del centro de Asturias. Y a mí me parece que por ahí deberías de explorar una segunda parte, porque esa tierra de Tarna y de Redes, que la llamamos así ahora, no sé por qué, bueno, sí, por diferenciarlo, creo, de un nombre que estaba registrado, pues es algo desconocido por los españoles, y cuando lo conocen no pueden ya dejar de quererlo y de vivirlo, ¿no? Es que Tarna, Caleao, Sí, Pendones, La Foz. toda la cuenca del Nalón, ¿no?, llena de cuevas paleolíticas, donde ahí hay incluso mi pueblo, en Tudela-Beguín, un lobo pintado del magdaleniense, que hay muy pocos. Y en fin, yo creo que esta novela es muy redonda, porque incluso recoge lo que tal vez el autor no era consciente que estaba recogiendo, ¿no?, que es un acervo, un pensamiento que tenemos muy profundo y olvidado, ¿no?, de quiénes fuimos y quiénes volveremos a ser, porque yo estoy convencidísimo que el ser humano está condenado a ser libre y feliz. No puede ser otra cosa, que para eso somos inteligentes. Pero que optimista es tu editor. Ojalá tenga razón. Pero es verdad que los lobos son protagonistas importantísimos en tu libro. Sí, Tanto, es decir, es una de las cosas que a mí más me han interesado, porque yo soy defensora de los lobos. Y claro, yo siempre digo que no tengo miedo a los lobos, y siempre me dicen que es porque no los conozco, pero al leer este libro, por una parte yo también he temblado un poco al pensar en lo de los aullidos, pero al mismo tiempo te acercas mucho más a estos seres absolutamente maravillosos. Hombre, yo como niño que era, no le tenía miedo, era por pura ignorancia, vamos, que no... Mi madre no podía. Pues fíjate, yo con lo mayor que soy no les tengo miedo. Ahora, tampoco me encontrado nunca un lobo. Que había un lobo, pues teníamos a la dueña de la casa donde vivíamos, Delfina, que decía: no tengáis miedo, que los lobos no vaccinen ahora, sí, que no tienen fame, tranquilos. Y mi madre decía: joder. A ver, más preguntas. Yo recuerdo una historia que me contaba mi abuelo, que murió teniendo yo 12 años. Y era un gaitero que había ido a tocar a una boda de un pueblo al lado. Y el hombre venía acobardado por los lobos. Traía su gaita debajo y no se tropieza y cae y empieza la gaita. ¡Salieron! Y no se puso el mano. Salieron los lobos que cuando sintieron Se asustaron. Es que sobre todo no es su aullido, porque ellos se comunican muy bien. Sí. Ellos cuando oyen el aullido de la manada, si van solos, salten y van a hacer, porque además saben que la manada está alimentándose. Pues una vaca puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero... Ahora sabes un montón de lobos, que sabes un montón de lobos. Eso lo aprendiste. Pero eso ya el vendido, que quien ha editado 4 libros es hecho de la colección. Ese resumen, entonces los lobos, todos, ¿no? Pues lo leo, y ahora está con, ¿cómo sigues? Bueno, hoy estudié aquí, no en serio. Más preguntas. Bueno, me ha encantado el formato de la presentación, eso para empezar, y luego estoy asombrado, porque yo soy asturiano, soy de una aldea de Cangas de Narcea, y entre Tarna y mi pueblo naviego de Cangas de Narcea, pues hay una distancia, pero no tan grande, como para oír lo que he oído. Esa endogamia contumaz que manifiesta de Tarna, yo en mi pueblo no la he conocido nunca. Y yo tengo más edad que el autor, ¿eh? No soy un novato. ¿Has tenido suerte? No conozco, vamos, esas cosas se saben, ¿eh?
si existen, se sabe. Entonces, no lo sé, es una sombra eso. Bueno, No te pero voy a decir Caldas, nada. sí, pero Tú Caldas- estás hablándome de un pueblo que no sé lo que es, y yo estoy delante de otro que sí sé lo que es y lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido con las mujeres. A las mujeres las han tenido, vamos, Pero qué diferencia, en tan poca distancia, qué diferencia en la forma. a lo mejor porque sois más gallegos y nosotros somos más no lo sé. Que los gallegos somos más finos. Supongo, no sé, o teníais otro planteamiento, es decir, económico, para otro tipo, es diferente. Yo te puedo decir lo que era, sobre todo, tener en cuenta que teníamos allí un cacique, que era el que mandaba. Acerca de Ignacio. Entonces el cacique hacía lo que quería. Y si tenía una chica de criada, pues la criaba así. ¿Me explico? Pero así de claro. Yo creo, Ignacio, que eso no solamente ha pasado allí, sino que ha pasado en aquella España, pasaba en muchos lugares y en otras, es decir, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Es que eso ha sido así y negarlo no conduce a nada. Lo importante es saber, como decíamos antes, de dónde venimos. Y denunciarlo. Yo, por ejemplo, el otro día, leyendo la noticia esta de este pueblo de Galicia, no sé cómo se llama, en el cual una familia está violando a una niña durante años, pues contármelo. Pues eso es lo que pasaba en el año 51 en tal, o en aquel ambiente rural. Y ahora, bueno, es Galicia también. Eso se tenía hasta por normal, es la historia de las mujeres. O sea, Claro, la Blanca. historia de las mujeres que siempre se ha ocultado, prácticas que llegaban a ser habituales y es que tampoco te lo contaban. O sea, tú puedes tener el vecino de al lado violando a su hija y no te enteras y dices, qué señor más amable y más educado, qué buen vecino. Entonces es que es así, forma parte de la historia de en la... aquellos momentos, en aquella... Y no solo de España, de todo el mundo. En aquella Asturias rural en la que yo conocí, yo estoy hablando de Targa, ojo, que es lo que yo viví, pues la canción esa que es el cura de Campucasu dice que no tiene rapacinos, por el cuello de la llave yo vi 7 pequeñinos. ¿Me explico? Pues era eso, era eso. Es lo mismo que de los abusos de la Iglesia Católica. Todos los que fuimos a colegios de monjas o curas en unos determinados años, oíamos cosas. Yo nunca vi nada, pero sé que el padre gallego de las Ursulinas de Gijón, el padre gallego de las Ursulinas de Gijón me quería meter a una serie de... una amiga mía me dijo que si me metiera con él en el confesionario. Tú oías cosas. Nadie... ahora es cuando está saliendo a la luz que son agresiones sexuales, violaciones, etc. Pero lo mismo con las violaciones intrafamiliares. Más preguntas ya, y si no, terminamos para que Ignacio les firme a todos ustedes el libro, porque no se puede ir. La puerta está cerrada con llave. Aquí el que no se haga por libro no se va. El cura de Campucasu, que cantaban las mujeres, tapar y tapadores, que confiesan las mujeres de basura por todo. Bueno, ya, muchas gracias a todos. Le damos la palabra al presidente. Buenas noches, nada. Yo solamente quiero agradecer a todos la presencia, por supuesto al autor felicitarle, desearle que venda muchos libros, que nos traiga ese corto cuando lo tenga ya listo. Muchas gracias, Julia, por tu presentación, que ha sido efectivamente muy original y nos ha gustado mucho. Y a firmar ejemplares, y posteriormente, cortesía también del autor, pasamos a tomar un vino. Gracias, y un feliz deseo.